Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habéis cegado, de los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón como el día de la matanza, como en el día de la matanza. Verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ok. Un libro que leí hace un tiempo de León Tolstoy. León Tolstoy es un escritor, era un escritor ruso. Él escribió un libro muy bonito, pequeño, por cierto, que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y esta cuenta la historia de un señor llamado Pajón. Pajón vivía en una casa, lo voy a hacer resumido, vivía en una casa muy pobre con su familia. Y allí oyó la noticia de que alguien estaba vendiendo esas tierras donde él estaba, de que los dueños estaban vendiendo las tierras donde él estaba. Así que él y su familia hicieron arreglos para comprar esas tierras. No eran grandes tierras, no eran grandes extensiones de tierra, pero hicieron los arreglos y compraron esa tierra. Cosecharon y eso le produjo bienestar, le produjo no riqueza, pero le produjo bienestar. Arreglaron su casa. Luego se enteró, algunos años después se enteró de que alguien en los alrededores, cerca, un pueblo cerca de donde ellos vivían, estaba vendiendo un terreno más grande, con mucha mejor tierra, más fructífera la tierra, más abundante. Así que ellos volvieron al lugar donde habían acumulado ciertos teneres, vendieron ese lugar y compraron aquella tierra. Y se dieron cuenta, sí, que la extensión de tierra era más grande. Allí lograron cosechar la tierra, compraron animales, tenían más riquezas. Es decir, estaban prosperando en el tema de la riqueza. Pero algo le causó dolor a Pajón, y es que a medida que iba creciendo se iba dando cuenta que todos los de alrededor ya le molestaban. Preste atención a esto. Iba entendiendo que los que estaban alrededor de él le molestaban. Ya los vecinos lo molestaban porque él había crecido más económicamente que los vecinos. Y al corazón de este hombre se llenó de orgullo, de insensatez. Bueno, se enteró otra vez y él, como estaba harto, ya no quería vivir en ese pueblo porque todos los vecinos eran envidiosos, decía él. Alguien le dijo que en otro pueblo se estaba vendiendo una extensión de tierra mucho más grande que esa. Así que él fue, miró la extensión de tierra, sí vio que era mucho más grande, que sus animales allí podían tener más libertad, porque ya él había tenido problemas con los vecinos sobre el lugar donde estaba, por esto de que los animales de los vecinos se metían en su sembradío y dañaban todos sus productos. Él había tenido problemas con la gente y él quería salir del pueblo. Así que él fue, miró aquel lugar, vio que era mucho más grande, mucho mejor, la tierra era más fructífera, vino y vendió esto. Es la tercera venta que hace Pajón. Vendió esto y se fue a aquel lugar. Pero su corazón seguía llenándose de tener más y tener más y tener más. Y allí en ese lugar ciertamente prosperó más y llegó a la riqueza. Bueno, un caminante que iba pasando dijo: mira,
Yo vengo de un lugar donde allí quienes habitan es una tribu que no le interesa la tierra realmente, y ellos tienen extensiones de tierra incalculables, y es tierra productiva. Hay valles, hay montañas, hay lagos, hay mesetas, de todo tiene esa tierra. Y puedes comprar la tierra que a ti te dé la gana porque el precio es muy bajo. Así que Pajón tomó sus animales y tomó un grupo de personas que trabajaba con él y fueron a ver la tierra y se dieron cuenta de que sí, era una tierra bastante productiva, bastante grande, bastante adecuada para lo que él quería, y era más de 10 veces, la tierra ya que él tenía. Así que él vino a su lugar, habló con su familia, vendieron todo y se fueron allá. Y cuando se fueron allá, les tocaba hablar con el dueño de la tribu, el jefe de la tribu. Y él le está explicando al jefe de la tribu que él quería comprar. Y el jefe de la tribu dijo que sí, que le iba a vender, pero que la venta era un poquito, que él tenía que cumplir algunos requisitos para él venderle todo. Así que así acordaron. El jefe de la tribu le dijo: mira, aquí nosotros vendemos jornal por 1,000 rublos. Pajón no entendía eso porque él entendía de comprar hectáreas. Y él había pagado 200 rublos, 150 rublos, 300 rublos por hectárea. Sin embargo, allí lo que le estaban vendiendo no era hectárea, sino jornal. Y él no entendía esto. Y le preguntó al dueño de la tribu: ¿a qué te refieres con jornal? Y él le dijo: mira, todo lo que tú puedas caminar desde que el sol salga hasta que anochezca, todo lo que puedes caminar, eso será tuyo por 1,000 rublos. El rublo es la moneda rusa. Y Pajón no se lo creía y decía: ¿y cómo ustedes se van a dar cuenta? Mira, te vamos a entregar una azada y por donde tú pases tú haces un hoyo y luego nosotros vamos a ir calculando la cantidad de tierra, pero toda la que tú puedas caminar en un día va a ser tuya. Y Pajón dijo: aquí es. Nosotros le solemos llamar a eso angurria. Dijo: aquí es. Se levantó de mañana, se preparó, tomó la azada que le dio y desde que salió el primer rayo del sol, se mandó corriendo, porque toda la tierra que él lograra alcanzar en ese día iba a ser de él. Ahora, había algo que él debía cumplir. Debía llegar al mismo lugar donde él salió, debía llegar antes de que el sol se ocultara. Porque si no llegaba antes de que el sol se ocultara, perdía los 1,000 rublos. Pajón corrió, hizo un hoyo, dobló, corrió. No tuvo tiempo para detenerse a comer, porque él decía: si me detengo a comer, voy a perder extensión de tierra. Corrió, dobló, hizo un hoyo, dobló, corrió. Pasó el día entero caminando. Cuando llegó las 3 de la tarde dijo: wow, he caminado como nunca en mi vida lo he hecho. He recorrido tierra como nunca en mi vida lo he hecho. Yo creo que con esto basta. Pero al frente de él se dio cuenta que había una llanura y al final de la llanura había un río. Y dijo: voy a seguir caminando hasta allá para alcanzar, para que ese río también quede dentro de mi terreno. Caminó, cruzó el río y después que cruzó el río se dio cuenta que después del río había una especie de vega, una especie de valle hermosísimo y dijo: no, esto no lo puedo dejar afuera. Y siguió caminando. Cuando llegaron las 5 de la tarde, él se dio cuenta que estaba muy lejos del lugar de donde había salido. Así que Pajón, para poder llegar al lugar y que todo el terreno fuera de él, empezó a quitarse todo lo que tenía. Se quitó la ropa, se quitó las botas, la azada que él la estaba marcando la dejó y empezó a correr para el lugar. Al final, Pajón llegó
justamente el último rayo del sol cerrándose, Pajón llegó a donde ya la tribu lo estaba esperando para ir a marcar todo el terreno. Pero desde que llegó donde estaba el jefe de la tribu y logró tocarlo, Pajón cayó y murió. ¿Sabe cómo termina el libro? Recuerde que el libro se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Sabe cómo termina la última frase? 2 metros de tierra en la cabeza y en los pies era lo único que necesitaba. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? Era lo único que necesitaba para enterrarlo. Cuida bien donde pone tu corazón. Porque nosotros oímos la historia de Pajón, de este libro de León Tolstoy, y a veces no entendemos que está hablando también de nosotros. No entendemos que así es que está la humanidad hoy el día, corriendo para obtener cosas, y al final se muere y otro es el que la disfruta. Ayúdenos Dios. Cuando leemos este escrito de Santiago, capítulo 1, nosotros estamos pensando en los ricos, nunca pensamos en nosotros que somos pobres. Pero aquí Santiago está haciendo una advertencia a los ricos que en ese momento, de hecho, hace 4 demandas Santiago. Voy a ver si el tiempo me da para poder explicar las 4 demandas que hace Santiago aquí. Donde la demanda que está haciendo es una demanda que a veces sin darnos cuenta nosotros actuamos así y no somos ricos. Hermanos, porque a veces una persona con muchos millones actúa mejor que un pobre lleno de orgullo. Miren, lo más desastroso que hay es un pobre con orgullo. Entonces, cuando nos referimos a todo el ingrediente bíblico, yo quisiera que usted vaya conmigo, por favor, para que lo veamos paso a paso. Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1, Salomón, que empieza a hablar allí, está mencionando algo que nos llama mucho la atención y que a veces no reparamos y no nos damos cuenta. Pero él está hablando del desencanto que tiene un hombre cuando se aleja de Dios. Hay corrientes que dicen que el hombre no puede alejarse de Dios. Yo no, eso no, a veces no lo entiendo. Como que un hombre diga que no puede alejarse de Dios porque no, hermano. Son decisiones. Y hay hombres que toman decisiones de no seguir siendo cristianos. Y hay hombres que toman decisiones de no seguir a Dios. Y Eclesiastés lo que está mencionando es el desencanto que llega a la vida de un hombre cuando decide dejar a Dios de lado. Miren lo que dice Eclesiastés 1:1. Las palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces Salomón, diciendo, vanidad de vanidad, dijo el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y entonces empieza diciendo, verso 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece, la tierra siempre igual. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea el norte y va girando de continuo. A sus giros vuelve el viento de nuevo. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí? Lo repetitivo del mundo. El mundo se vuelve repetitivo. Sigue diciendo, los ríos todos van al mar, ¿sí o no? ¿Van al mar los ríos, sí o no? Todos van al mar. Pero fíjense también lo que dice. Y el mar no se llena. ¿Cuánta agua recibe el mar every single day? ¿Y se llena? No se llena. Ajá, pero sigue diciendo, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es decir, llegan al mar, pero sea por la vía subterránea, o sea porque se evapora el agua y vuelve y llueve en las montañas,
Allí vuelven las aguas y los ríos siguen corriendo hacia el mar. Repetición. Todas las cosas son fatigosas, dice Salomón, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nosotros nos sorprendemos el día de hoy cuando vemos a una juventud irreverente, ¿verdad que sí? La juventud de hoy es irreverente, falta de respeto, desobedientes a los padres. Pero eso no debe sorprendernos porque ya la Biblia habló de eso. Yo estudiando esto me encontré con un escrito del siglo XI donde el escritor decía: no sé cómo serán las generaciones por venir, pero las generaciones nuevas, los jóvenes ahora son irrespetuosos de los adultos. En el siglo XI. Hoy nosotros nos sorprendemos porque los jóvenes son irrespetuosos de los adultos. Pero eso no debe sorprendernos. Hoy la moda es los tubitos. ¿Ustedes saben lo que es los tubitos, verdad? Los pantalones tubitos. Pero esa fue la moda a principios de los 80. También están de moda los pantalones campana. Pero esa fue la moda en los 70. Es decir, lo que estamos haciendo es una reciclaje. Es un reciclaje. Las modas son un reciclaje. Y hay empresas que se han hecho millonarias por el tema de reciclar la moda. Por ejemplo, Benetton. Benetton no te vende, aunque ellos lo que venden es colores. Ellos no te venden, de hecho, cuando mandan a sus fábricas a fabricar, todos lo fabrican blanco. Oiga esto, Benetton es una marca que todo lo que fabrica lo fabrica blanco. Y como las modas son tan pasajeras, tan efímeras y pasa tan rápido, ¿qué hacen ellos? Mandan a teñir el blanco del color del momento. Como le llaman ahora, del color de temporada. Y ellos no están perdiendo. Sino, cambió la temporada, perfecto, mandamos a teñir de rosado porque es el color de temporada, perfecto, ya para la próxima temporada es mamey, manden a teñir de mamey. Que cambió porque ahora el color de temporada es azul porque el Licey va a ganar. Eso creen los liceístas. Eso creen ustedes los liceístas. Después de la curvita hablamos. Si ustedes me ven vestido de Licey no fue coincidencia. Soy aguilucho hasta la muerte. No se rían, hermano. No se ríen. Bien, ¿qué es lo que el autor? Porque lo que queremos aquí encerrar es que Eclesiastés, Salomón, está en su primer capítulo, lo que está expresando es la vida, cómo se vuelve tan repetitiva para un hombre que su mente, su corazón no está en Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, todo se vuelve insípido. No ve la bendición en las cosas. No ve la bondad de Dios en lo que hay. No es aquel que baja el cristal para mirar, para contemplar la belleza de lo que Dios ha creado. Porque ya no hay belleza en eso. Él se alejó de Dios. Cuando un hombre se aleja de Dios pasa eso. Lo que Salomón está diciendo, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay muchas cosas nuevas. Nosotros estamos viviendo bajo un nuevo pacto hoy. ¿Eso es nuevo? ¿O usted no es nacido de nuevo? ¿Eso es nuevo también? Gloria a Dios. Pero no quiero sino referirme a esto. Muchos hombres lo que están haciendo hoy, dejar a Dios porque tienen a otro Dios. Y Jesús habló bien claro de eso. No pueden servir a dos dioses. No pueden tener dos señores. O tienen a Dios o tienen la riqueza. Pero el que ama demasiado a uno, aborrecerá al otro. Y a veces estamos corriendo la carrera de las ratas, le llama Robert Kiyosaki,
en su libro El cuadrante del flujo del dinero, le llama las carreras de las ratas. Estamos corriendo, es como una rueda de hámster, no sé si la han visto, corriendo para no llegar a ninguna parte. Y nos matamos corriendo y todavía seguimos debiendo la casa porque la pagamos hoy y mañana hay que trabajar porque viene el alquiler otra vez. Y lo que llega más rápido es ese alquiler, ustedes lo saben, hermano. Y nos pasamos el año entero fajados, matándonos para pagar el alquiler, para pagar luz, para pagar el agua, para pagar para comprar comida, para pagar todas las cosas. Y al final del año no tenemos ni siquiera para decirnos vamos a tomarnos un día para irnos a Caleta a mirar el mar y a comernos un pescado frito allí. Mucha gente no lo hace porque hay que ahorrar. Yo no estoy en contra de eso, porque eso también es bíblico. Pero hemos dejado a Dios de contemplar la belleza de Dios para correr las carreras de la rata e ir a la velocidad que el mundo va. Porque el mundo lleva esa velocidad, le ha impreso una velocidad a la iglesia, que ahora los miembros de la iglesia van a la misma velocidad que la gente del mundo, sin detenerse a meditar en Dios. Hoy yo le tiré a los grupos con los que estoy de basquetbol, señores, hoy es día del Señor, aparten este día para ir a agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho con ustedes. Porque la gente no tiene tiempo para eso. Cuando un hombre se aleja de Dios, deja de disfrutar las cosas que Dios creó y comienza a criticar todo lo que hay. Una vez más, hermano, la crítica es la no conformidad con lo que hay establecido. Cuando criticamos algo, lo hacemos por la no conformidad con lo que está establecido. Y sobre todo el hombre, cuando se aleja de Dios, entonces no solo se queda callado, porque si alguien se alejara de Dios y se quedara callado, pero así no es el ser humano. Se aleja de Dios y empieza a criticar a Dios. Y cree que él puede hacerlo mejor que Dios, que es la comunidad LGBT. No quiero mencionar todas las letras. Eso es lo que está haciendo. Está inconforme con la obra de Dios y ahora ellos creen que pueden cambiar lo que Dios ha instaurado. Otra cosa que quiero mencionar aquí es que la riqueza no sirve si no es para la gloria de Dios. A eso se refiere el Salmo 119, versículo 12. Voy a leer algunos versículos allí. Dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Para un hombre que ame a Dios, lo más deleitoso en su vida debe ser gozarse en los caminos de los testimonios de Dios. Usted me dirá, ¿por qué, pastor? De hecho, debería concentrarse en meditar en los mandamientos de Dios. Cuando uno está joven no piensa en eso. Solo cuando llega la vejez es que se da cuenta de: wow, yo debí orar más. Wow, yo debí leer más la palabra de Dios. Wow, yo debí decirle más a mis seres queridos que los amaba. Wow, yo debí abrazar más a los que estaban a mi alrededor. Wow, yo debí tener más amigos. Wow, yo debí compartir más con los que estaban al lado mío. Pero ¿sabe cuándo lo decimos? Cuando ya no hay tiempo. Y eso es lo que más duele. Muchos no son ricos y entienden que estas palabras no son para ellos. Las palabras que escribe Santiago, no, eso no es para mí, eso es para los ricos. Sin embargo, trabajan, no se deleitan en la palabra de Dios porque están todos los días trabajados y entonces trabajan para estar cansados porque no tienen ni tiempo ni dinero. Pero no pueden dejar de trabajar.
Porque ahí donde está la recirculación de las cosas. Trabajo, 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 trabajo y al final no tengo ni tiempo ni dinero y hay que seguir trabajando. La gente en este país trabaja para jubilarse y al final la jubilación no le da para vivir como ellos quieren y entonces tienen que después de la jubilación seguir trabajando. No solo en este país, en Estados Unidos usted va a los supermercados y muchas de las personas que le están atendiendo tienen 80, 90 años. Y la pregunta es, ¿y de qué sirvió entonces todo el trabajo? Bueno, era que si no trabajaba, había que trabajar. Pero muchas veces en tanto trabajo no hay tiempo de estar con Dios. No hay tiempo de venir a darle gracias a Dios, a la casa de Dios. No hay tiempo de, 2 horas, estar en el templo, 2 horas, estar en el templo 3 horas. No, pero eso es para vago. Pero estás en tu trabajo 44 horas a la semana. Y para Dios no hay 3 horas en la semana. Todo para este tipo de personas es para ellos, todo es para ellos. Trabajo para mí, vivo para mí, trabajo para pagar mis gastos, para pagar mis necesidades, vivo por mí. Y ni aún en lo que sobra piensan en Dios. Señores, no hay. A veces yo creo que es justo orar para que Dios ponga en nosotros la mentalidad de aquella viuda. ¿Recuerdan la viuda que el Señor estaba observando? Y vio que todo el mundo estaba echando. Y la viuda echó una blanca. Y yo me imagino los ricos del momento. Wow, yo eché, pero el Señor no estaba hablando de ellos, estaba hablando de esa viuda. Que ella no echó lo que le sobraba, echó todo lo que tenía. Otra cosa que quiero decir es que la envidia de ver la prosperidad de otros y codiciar la vida de otros en vez de agradecer por la nuestra es algo muy común, aún en el pueblo de Dios. Bueno, y eso lo expresa Asaf en el Salmo 73. ¿Recuerdan el Salmo 73? Asaf dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice el verso 2, en cuanto a mí se deslizaron mis pies y poco resbalaron mis pasos. Y ahí da la respuesta de por qué. Es decir, Asaf, el escritor de este salmo, Salmo 73, lo que empieza diciendo que Dios ha sido bueno para con Israel. Y ya él lo está diciendo desde un corazón conforme, porque lo que él va a hablar es lo que le pasó. Y lo que le pasó es que cuando él dice, por poco se deslizan mis pies, por poco resbalan mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío. Él decía, yo estoy viendo al impío que vive impíamente, que no agrada a Dios, y yo que agrado a Dios estoy viviendo en miseria, como muchos de nosotros piensan a veces. Ay, amado hermano, las riquezas son de Dios. Aún el impío que tiene riqueza es Dios que la da. No crea usted eso, porque quiero tocar ese tema. Es Dios que las permite, las riquezas. Pero ¿por qué a nosotros no? Porque probablemente haya cosas en nosotros que necesiten mejorar. Porque es como muchos que vienen, pastor, ore porque necesito un empleo. Y cuando le dan el empleo se desaparecen y no vuelven a la iglesia. Y por eso Dios a algunos los mantiene viviendo del pan necesario. Y a otros el Señor abre las arcas. ¿Por qué? Porque como veremos son buenos administradores. Asaf dice, porque no tienen congoja en su muerte. Y aquí está hablando de esos impíos que Dios le ha dado prosperidad. Él dice,
esos no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, ellos no se están preocupando por el mañana ni por las enfermedades, porque su dependencia no es como la nuestra. Hermano, yo prefiero depender de Dios y no de lo que Dios me da. Ahí es donde está la diferencia. Porque lo que Dios me da es efímero, y lo que hoy tienes, mañana lo pierdes. Y a veces lo perdemos por nuestra mala administración. Dios nos da la oportunidad para hacer cosas, para tener cosas, y por ser malos administradores. Yo he conocido personas, mire, que ha tenido de todo y al final mueren. Bueno, que la correíta que se ponían en el reloj para apretarse, esa misma se la pueden poner para amarrarse la cintura, de lo flaco, por la mala administración. Mi mamá dice, eso es por la malpechá. Asaf dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Y eso era desde su perspectiva. Él viendo al impío, él decía, el impío no pasa, como decimos a veces los pobres, no, el rico está bien, el rico no tiene problema de ir a una clínica y pagar 50,000 pesos. Sí, para ellos también es un problema, porque ellos no tienen dinero ocioso. Porque a veces nosotros pensamos eso, porque no tenemos ni ocioso ni no ocioso. No tenemos en ninguna parte. Y decimos, 50,000 pesos para mí es un problema. No, pero para el rico no hay problema. Sí, para ellos es un problema, porque no hay dinero ocioso. Nosotros cuando leemos, por ejemplo, el listado de la Forbes 500, sí, los 500 hombres más ricos del mundo, ahora mismo en primer lugar aparece Elon Musk. Y Elon Musk tiene más de 425,000 millones de dólares. Métale lápiz todo lo que usted quiera. Eso no hay manera de que una calculadora lo asuma. 425,000 millones de dólares. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que pasarían 425 años él gastando 1,000 millones de dólares todos los años. Y 1,000 millones de dólares, estamos hablando de 60,000 millones de pesos. Sin embargo, Asaf está diciendo, ellos no pasan trabajo como los mortales, es una perspectiva de él, ni son azotados como los demás hombres. ¿Por qué? Porque Asaf veía que fácilmente los pobres morían de lepra, pero un rico no se daba ese lujo. Un rico podía viajar a otros lugares a quitarse la lepra o a comprar un medicamento en ese momento para trabajar su lepra o pagar a todos los médicos que quisiera. Y hoy se hace tan evidente esto, hermano, porque hay gente que tiene mucha riqueza y al final quisiera dar toda la riqueza por tener un chin de salud. Todos conocemos del cáncer, una enfermedad destructora que no solo destruye a la persona que llega a tener cáncer, sino que destruye la familia. Me estaban hablando de una hermana que hay que hacerle 35 radioterapias. Es una pastora de la iglesia. 35 radioterapias, ya a ella le dieron quimio. La familia todo lo que tenía lo gastó en el tema de la quimio. Ahora hay que darle 35 radioterapias y cada radioterapia cuesta 30,000 pesos. Por eso le digo, no solo una enfermedad que destruye el cuerpo, sino que destruye los teneres de la familia. Si hay una casita, si hay un terrenito, si hay algo, hay que venderlo.
y en la mayoría de los casos no se logra conservar la vida del que la tiene. ¿Para qué trabajamos? A veces decimos, como decía Asa, ellos no son azotados como todos los hombres, porque él veía a los pobres morir en la pobreza, con hambre. Pero las enfermedades de los ricos eran diferentes en ese momento. Su problema no era de frío. Un pobre podía morir de frío, congelado. Un rico, ese no era su problema. Él tenía abrigos para abrigarse. Un pobre podía morir de hambre. Ese no era el problema del rico. Y Asaf estaba cavilando entre estos dos pensamientos. Versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona. Y aquí él se estaba refiriendo a esos ricos que tenían, pero que no querían, eran enemigos del pobre. Y solamente iban al pobre para aprovecharse del pobre. Los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Y aquí está, eran ricos, que se habían hecho ricos, pero ellos no tenían nada que agradecerle a nadie. ¿Conoce usted personas así que dicen, yo no tengo nada que agradecerle a nadie, todo lo que tengo ha sido por mí? ¿En serio? ¿Ha sido por ti? ¿O ha sido porque Dios es bueno? ¿Cree usted que Dios es bueno, hermano? Por eso, dice Asaf, verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán traídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del corazón, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado con mis manos mi inocencia. Pero más adelante, este mismo Asaf, que su corazón se había deslizado porque él quería lo que tenían los ricos, dice en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, cuando yo me di cuenta de la realidad y de lo que ellos vivían en contra del Dios al cual yo creo, entonces fue dura mi realidad, dice él. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, el fin de aquel hombre que hace las cosas para él, por él y porque él sabe y porque nadie más sabe y todo es mío. ¿Sabe cuál será el fin? El mismo fin de aquel que dijo, deleítate alma mía, muchos bienes tiene, así que ¿qué es lo que me resta a mí? Comer, beber y acostarme. ¿Y qué pasó? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y la pregunta es, ¿y todo lo que has guardado? Asaf dijo, ciertamente los has puesto en desfiladero, y eso va a ser el fin de todo hombre que vive de espalda a Dios, que viven contra Dios. Los has puesto en desfiladero, en asolamiento los haces caer. ¿Cómo han sido desolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que se despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice Asaf, tan torpe era yo que no entendía. Era como las bestias delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Lo más importante, hermano, lo más importante es bajo qué roca está tu seguridad. Oh, gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de lo que escribe Santiago en el capítulo 5, versículo 1? Y aquí voy a entrar con las demandas. La primera demanda que hace Santiago, fíjense que en el versículo 5 él está llamando a los ricos. Y la mayoría de nosotros entendería, no, eso no es para nosotros, es para los ricos. Vamos a ver si es cierto que no es para nosotros.
Santiago dice, vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vienen. Santiago 5:1. Y entonces aquí viene la primera demanda. ¿Cuál es la primera demanda que hace Dios? La mala administración de las riquezas. Esa es la primera demanda. Si tú lo poco que tienes lo mal administras, Dios a ti te está demandando ahora. Ay. Ok. Déjeme otra vez decir, déjeme tomar agua. Si tú lo poco que tienes lo administras mal, entonces esta demanda es para ti también. Mira lo que dice. Vuestras riquezas, versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí le está diciendo a los ricos, o nos está diciendo a todos nosotros, hey, den voces, pero den voces gritando duro, porque vendrán miserias. El que Dios le da y lo mal administra, lo que viene detrás de la mala administración se llama miseria. ¿Se lo repito? Bueno, mire lo que dice la versión la versión al día de este versículo 1. Ahora escuchad vosotros ricos, lloren a gritos por las calamidades que vienen encima. Hermano, cuando Dios te da algo, Dios te da un motor, pero ese motor tú lo tratas como que no es tuyo y lo tiras por donde quiera y después que se dañe, ¿qué vas a hacer ahora? Vete a pie. Porque si Dios te dio el motorcito, cuida tu motorcito. Yo no estoy diciendo que hagamos un ídolo del motor. Te estoy diciendo, cuida lo que Dios te ha dado, para que no envidies lo de otro. Porque si Dios me ha dado un motorcito, es porque yo estoy en capacidad de manejar el motorcito ahora. Dios no me ha dado un carro para que yo ande envidiando el carro de otro. Porque hay gente que tiene un motorcito y andan aburridos en la calle. Porque yo veo que Claudio tiene una guagua, pero tú no estás listo para tener una guagua todavía. Si tú quieres tener una guagua, entonces prepárate como se preparó él para tener la guagua. ¿Usted cree que Claudio con una guagua, que Ángel con una guagua, que David con una guagua, fue porque ellos se soñaron un día y al otro día ¡prum!, le cayó? Díganme que fue así. Ojalá que hubiese sido así. Me soñé anoche y entonces hacemos ahí un decreto. ¡Decretamos! ¡Ah! Porque hay unos cristianos místicos hoy que andan decretando y atando al diablo. Las riquezas en ese momento se manifestaban en varias cosas. Primero, en la cantidad de tierra que tenía una persona, era un terrateniente, o podía ser en la cantidad de granos que podía tener acumulado, o podía ser en la cantidad de ganados que tenía una persona. La Biblia nos habla de Job, que era un hombre muy rico porque él tenía todo eso. Pero también habla de que la gente, para preservar lo que tenía, para preservar y que no se le vaya a dañar, porque el grano se dañaba en los graneros. El ganado se moría con una peste, llegaba una peste y se moría el ganado. Pero la plata y el oro era difícil que se dañe. Así que la gente tomaba y compraba plata y oro y los guardaba. ¿Estamos aquí, hermanos? La gente tomaba plata y oro y los guardaba. Pero también había una manera, y era de vestidos, de tener vestidos. Porque un pobre tenía un vestido. Atención, porque viéndolo desde esa perspectiva, ninguno de los que está aquí es pobre. Aquí el que menos tiene 5 pares de zapatos en su casa. O díganme que no.
Si no, vaya donde Vicky, que está vendiendo unos tenis ahí. Esa promoción cuesta, Vicky. En ese momento el pobre nada más tenía un solo vestido. Aquí hay gente que yo sé que sabe lo que me estoy refiriendo, porque solamente podían comprar un vestido al año. ¿Sí o no? Ustedes recuerdan, aquí hay mucha gente que fueron adolescentes, que papá y mamá nos compraban un vestido al año si acaso. Y unos tenis, no los rompa. Unos zapatos, no los rompa. Y así andábamos, veníamos al servicio y no queríamos arrodillarnos en el altar porque el zapato tenía un hoyo. ¿No se acuerdan de esa? Hoy no, hoy la gente desde que tiene un hoyito lo botan. Estamos ante la generación más despilfarradora de la historia. Hermano, ya la gente no manda arreglar los electrodomésticos, ahora los botan y van y compran unos chinos. Santo Dios, los chinos han venido a hacer cosas. Óyeme, estos chinos han venido a hacer cosas que ya la gente no compra. Se dañó el televisor. ¿Recuerdan esos televisores que tenían la cabeza bien grande aquí atrás? Se daña, hay que mandárselo a Amador. Amador era el que se llamaba el técnico en mi campo, porque en todos los campos había uno que se encargaba de arreglarlo. Mandárselo a Amador. Amador, una piececita fue que se le dañó, mándenla a comprar. Y ahí al ratico el televisor. A veces estaban las rayas que subían y había que controlarlo por detrás. ¿Recuerdan esa? Y cuando se le dañaba el botón de adelante, con un alicate resolvíamos. Hoy no, los muchachos quieren control, y controles universales para desde un solo control apagar y prender todo lo que le dé la gana. Estamos ante la generación más despilfarradora de la historia, que no nos damos cuenta que nosotros no compramos la cosa con dinero. Hermano, entienda esto, nada se compra con dinero, las cosas se compran con vida. ¿Por qué? Porque tú pagas dinero y eso tiene un valor en dinero, pero para obtener ese dinero, ¿qué tú das a cambio? Tu vida, tu tiempo. O cuando vamos al banco a solicitar un préstamo hipotecario, ¿tú crees que el banco está pensando en cuánto es? El banco está pensando en, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 70 años. No te lo presto. ¿Por qué? Porque tú te vas a morir ahorita. El banco no le presta a los viejitos. Porque ¿quién le va a garantizar su dinero? El banco está pensando mejor que nosotros, está pensando en relación del tiempo. Un préstamo hipotecario a 20 años, el banco va a asegurar 20 años de ingresos por el bien que te vendió. Y algunos bancos de hecho te dicen, no, y no puedes pagar al capital, porque si tú pagas al capital hay una mora. Déjeme volver aquí. Los ricos tenían eso, y eso entonces, al ver esto, que tenían sus riquezas en granos, en ganados, en plata, en oro, en vestidos, eso era vano porque fácilmente llegaba y se podría. El vestido se podría, los granos se podrían, el ganado se moría por una peste, pero la plata y el oro no se podrían, sino que se enmohecían. Por eso habla del moho. Ahora bien, la mayoría de los ricos centraba su seguridad en sus riquezas. Y a estos ricos es que el Señor le está hablando. Pero pastor, y nosotros a veces somos así. Nosotros somos así. Desde que tenemos 10,000 pesos en la cuenta del banco, ya creemos que tenemos a Dios agarrado por el rabo. Pero usted ha visto gente más orgullosa que un pobre que tenga 100,000 pesos en una cuenta de banco. Pero él anda en la calle ya que cualquiera que se me cruce le doy una galleta. Miren lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan la iglesia de la Odisea? Aquella iglesia que se enorgullecía y decía,
nosotros nos hemos enriquecido y de nada tenemos necesidad. ¿Recuerdan esto? Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, dice el Señor, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesitaban nada, ni necesitaban a nadie, al punto que de su servicio sacaron a Cristo. Lo dice el texto. Sacaron a Cristo. Mire esto. No tenemos necesidad. Y el Señor le dice, y no sabe que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo. A esa iglesia de la Odisea es que Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Porque ellos habían sacado a Jesús del templo. No lo necesitaban. Ellos lo habían sacado. No, nosotros no tenemos necesidad. Como una reunión de pastores en el año 2014 dijeron, estaban hablando de grupos de crecimiento y de una manera de atraer la gente. Estaban diciendo que para uno dice, hermano, con esto que estamos planificando aquí, un grupo de pastores, miren, ni al Espíritu Santo necesitaríamos para que nuestras iglesias se llenen. Ustedes verán que las iglesias se van a llenar y ni siquiera el Espíritu Santo vamos a necesitar. Soberbia. Esos mismos son los que después se convierten en una campaña, 5, 10, y se están matando por lo que se convirtieron. Claro, porque no es el Espíritu Santo, son ellos, es la estrategia de ellos. Hoy nosotros hacemos cosas y creemos que es por nuestras estrategias. Y el Señor nos está diciendo bien claro, no es por tu estrategia. Lo que tienes que hacer es vivir según la palabra para que el Espíritu Santo añada a la iglesia los que han de ser salvos. Por eso Jesús, ese versículo lo tomamos, ese versículo a la Odisea, lo tomamos, el versículo 20, lo tomamos para nosotros dárselo a los impíos. El Señor está a la puerta y llama, pero el Señor no le está hablando a los de afuera, le está hablando a la iglesia que ha sacado a Cristo del servicio. Y el Señor llega y le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de la iglesia escucha mi voz, yo voy a entrar y voy a cenar con él y él conmigo. Gloria a Dios. La mala administración de las riquezas lleva al hombre a tener un exagerado concepto de sí mismo. Yo no necesito a nadie. No dependo de nadie. Y hemos oído eso. Fulano tiene cuarto y ya él no necesita a nadie. Cuando andaba pidiendo, sí, porque cuando el hombre anda pidiendo que le presten porque tiene necesidad, pone la vocecita, préstame. Necesito prestado. Pero cuando le van a cobrar, yo no te debo. ¿Y quiere ver a un hombre más guapo que aquel que le van a cobrar? Cuando necesitamos del banco, ahí estamos en el banco todos los días. Pero cuando no le pagamos la cuota, que el banco empieza a llamar, ¿y qué tanto que ese banco llama? Mala administración. Y a veces esa mala administración nos lleva a nosotros a tener un alto concepto, un concepto exagerado. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues que por la gracia del Señor que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí como debe pensar. ¿Yo soy superior a los demás? No, la Biblia dice, yo debo pensar de mí con cordura. Y entonces dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿a quién? A cada uno. Las riquezas son de Dios y Él se las da a quien Él quiere. Eso es lo que nos dice Crónica. Mire, David, en el libro de Crónicas, el capítulo 29, estaba diciendo que Dios había elegido a Salomón para construir el templo.
Pero para la construcción de ese templo se necesitaba ofrenda del pueblo. Y entonces el pueblo fue tan generoso que abrió su corazón y empezaron a llevar cosas. Y hubo un momento en que David dijo: ya se completó, no traigan más. Igualito que el día de hoy. Ay, santo. Déjalo ahí. Y entonces, cuando David vio la generosidad del pueblo, empezó a orar. Dice el libro de Crónicas. Y esta fue la oración que hizo. Asimismo se alegró, estoy en Primera de Crónicas 29:10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y mire cómo empieza, dándole la gloria a Dios. Así fue como Jesús nos enseñó a orar, ¿sí o no? Santificado sea tu nombre. Y entonces dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? ¿De quién son? Lo que tú tienes, ¿de quién es? Eso lo decimos fácil. Sí, eso es de Dios. Pero a veces nos manifestamos como si no era de Dios, sino que es mío. En mi guagua, en mi autobús, yo monto a quien yo quiera. Y no era de Dios. Yo pensé que era de Dios. Sin embargo, David dice: tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso, tú estás por encima de todo. Y entonces dice el verso 12: las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién procede la riqueza? Entonces Dios le da la riqueza a quien Él quiera. Porque a veces los cristianos creemos que solo a nosotros. Y en muchos casos, los que más anhelan esto son los más vagos. Ay, Dios mío. Líbrenos, Dios, de tener presidentes vagos, de tener líderes vagos. Porque el que es vago siempre está metido en chisme. Y dice: y tú dominas sobre todo. Es decir, las riquezas son de Dios. Aún el impío que tiene riqueza, Dios le ha permitido que la tenga. ¿Y por qué la tiene y tú no? Porque probablemente Él es mejor administrador que tú. La pregunta es: ¿estaré yo administrando bien lo que Dios me ha dado? ¿Seré yo un buen administrador? El Señor le dice a los que tienen posesiones, a través de Pablo escribiéndole a Timoteo, 1 Timoteo 6:17, le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan sus esperanzas en la riqueza. Eso es efímero, hoy es y mañana no. Me decía alguien: muchacho, yo con este afán de la bolsa, estoy invirtiendo en la bolsa y agarré $1,000 y lo puse en la bolsa. Lo puse en una empresa ahí y al otro día esas acciones se dispararon a un 315%. Digo, ¿cómo? Sí, esos $1,000 se me convirtieron en $3,700. Digo, wow, ¿y qué hiciste? Saqué $1,000 de una vez y me fui de paseo por allá. Me dice, y al otro día las acciones de la empresa volvieron y cayeron más bajo donde estaban. ¿Y qué pasó? Perdí todo. Digo, bueno, por lo menos sacaste tus $1,000 y te fuiste a gozarlo para. Dice, sí, pero se supone que yo no tenía ese dinero para irme a un hotel. Malo es que usted, hermano, mire, con esta pandemia, el barril de petróleo que estaba en $100 bajó a $9 en la pandemia. Y alguien podía decir, ¿y por qué yo no compré? No, es que había incertidumbre, hermano. Tú sabes que de una noche
de un día al otro día bajar de $100 a $9. Pero ven acá, si yo tengo chelito ahí lo saco huyendo. Por eso Santiago dice, y eso ya yo lo había hablado con ustedes, Santiago 2:5, hermanos amados míos, dice Santiago, capítulo 2, versículo 5. ¿No os ha elegido Dios los pobres de este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha elegido los pobres de este mundo? Para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a quienes, a los que le aman. Dios no nos ha llamado a nosotros. Si tú eres pobre, dale gracias a Dios que tienes fe. Nunca anheles la riqueza, porque tú no sabes si el rico duerme bien en su cama, porque esa es otra cosa. ¿Alguien aquí ha estado viviendo sin deberle a nadie un centavo alguna vez? ¿Cómo se siente vivir sin deberle a nadie un centavo? No, yo me puedo ir hoy mismo con el Señor, decimos. Pero cuando tú debes, tú sientes, tú no quieres que el teléfono suene. Realmente, y mira la pantalla del teléfono, a ver quién es, porque si es un cobrador no lo cojo. Hay mucha gente riéndose aquí. Ay, santo Dios, vamos a aprender a administrar, hermano. ¿Qué es lo que trato de decir? Cuida tu corazón, no te alejes de Dios. El dinero va y viene, las cosas van y vienen. Esto es como el hambre. Yo sé que ustedes tienen hambre ahora mismo, pero ahorita se le va a saciar con el sancocho. Y es más, usted sabe lo que va a pasar ahí, que nos vamos a quedar nosotros recogiendo la sobra, porque muchos van a dejar sobra. Muchos nada más se beben el caldito y dejan los trozos ahí. ¿Y dónde está el hambre que tenían? No sé si me doy a entender con esto, porque la gente anhela cosas y después que la tiene, ya. Ay, quiero un vehículo nuevo, quiero cambiar el vehículo. Y desde que te montas y lo manejas, tú dices, ya, ¿y ahora qué? Es igual como el que va a la universidad. Ay, cuando yo tenga mi título, o todos ustedes cuando decían, cuando yo tenga cédula me voy a gobernar. ¿En serio? Álvaro cumplió 18 y yo le dije, tiene que decirle a Milady ya que tú eres un hombre, que tú te gobiernas. Y me dice, y es fácil, me dice él. Y es fácil. Cuida tu corazón. Lucas 12:16, allí está hablando de la parábola que le mencioné, la heredad de un hombre rico. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en la riqueza. Él dependía de lo que él había formado, del imperio que había hecho. Su seguridad era su imperio. Pero había cosas que él no tenía control. Él no tenía control de que esa noche iban a pedir su alma. Él no tenía control de eso. Déjeme ir concluyendo. Segunda demanda, dije que son 4 demandas, estas las concluyo rápido. Segunda demanda, las riquezas mala vida. Santiago dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido entregado por vosotros. Muchos ricos de la época usaban a los pobres para cosechar sus tierras y después no le pagaban. Como hay muchos hoy, usan a la gente y después no le pagan, o le malpagan, o le atrasan el pago. Hermano, eso es pecado ante Dios y Dios condena eso. De hecho, en el libro de Levítico, en varias ocasiones, mire Levítico 19:9 dice, cuando ciegues la mies de la tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra. Hay que pensar en el pobre. Es lo que el Señor le está diciendo, piensa en el pobre. No solo eso. Verso 13, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. El jornalero trabajar el jornal es trabajar día a día. Y si tú retenías el trabajo de ese día, ¿qué va a comer él ese día? Por culpa tuya, tú teniendo el dinero de él. Mire, hay gente que a veces quiere comprar cosas, pero quiere la cosa que va a comprar, pero también quiere el dinero. Y se vuelve un lío así. Yo tengo un conocido que él iba a comprar un efecto y siempre se enamoraba del efecto que iba a comprar, pero estaba tan enamorado del dinero que no quería soltarlo.
Entonces quiero el efecto y quiero. Y entonces tiraba gancho para ver si le regalaban eso. Avaricia. Avaricia. Y el problema de la avaricia es que es idolatría. Porque cuando una gente está con el dinero, que no quiere que el dinero se le vaya, ya Dalvin, es Daisy la que tiene que hacerme señas. Cuando no quiere que el dinero se le vaya, entonces hace del dinero un dios. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 dice: no oprimirás al jornalero. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Para Dios eso era una falta grave. De hecho, era considerado como una de las injusticias más graves. El apropiarse de alguien por su condición, o porque es pobre te pago menos, o porque eres extranjero te pago menos. Aquí hay un grupo de empresarios que se apropian de esto. Están haciendo riqueza con la desgracia de otros. Nosotros no podemos aplaudir ese tipo de cosas. Pero tenemos un gobierno que tampoco dice nada. Nosotros debemos orar para que eso no siga pasando en nuestro país. Porque eso trae, a la postre trae miseria, y al final la riqueza la van a tomar ese grupo de malos empresarios y la van a mandar para otro lado. Y nosotros aquí nos vamos a quedar en la miseria. Administrar la riqueza también es parte. Hermano, recuerde una cosa: cada vez que nosotros malgastamos, estamos botando nuestra vida. Y no debemos permitirnos eso, porque al final Dios es vengador y nos va a llamar a capítulo. Y nos va a decir: ¿dónde está lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, lo malgasté. Ah, pues aguanta ahora. Salmo 52, 7 dice: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Cuál fue la maldad en la que se mantuvo? En confiar demasiado en sus riquezas. Y cuando las riquezas faltan, ¿qué? Tercera demanda: han vivido para ustedes. Santiago dice: habéis vivido en los deleites de la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestro corazón como el día de la matanza. ¿Qué quiere decir esto? Ellos vivían solo para sí, se habían olvidado de que Dios le daba una forma de vivir y les decía: no vivan para satisfacer sus propias necesidades y deseos. En esa manera de vivir, tú tienes que vivir primero para agradar a Dios y segundo para bendecir a otros. Si Dios te ha dado lo que te ha dado, sea poco, sea mucho o sea lo que sea, no es para ti solo, es para que lo compartas. Por eso le dice: a los ricos se les manda a decir que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Mira esto. ¿Por qué? Porque el que es generoso, Dios se encarga de sus problemas. Proverbio 28, 27. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. Pónmelo aquí, Proverbio 28, 27. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en desgracia. Otra. Proverbio 19, 17. A Jehová le presta el que le da al pobre. Hermano, hay gente tan tiñosa, amante del dinero, que no lo sueltan ni a punta de pistola. Llega el ladrón, ellos con los bolsillos llenos. Llega el ladrón, los apunta por aquí y le dicen: el dinero o la vida. Y le dicen a la mujer: vete vida con ellos. ¿Me entendieron? Mandan a la vida, que es la mujer, le dicen: vida, vete con él.
pero no sueltan el dinero. El Señor lo dice más claro cuando dice, cuando tú vayas a dar limosna, cuando tú vayas a extender tu mano, no mandes a tocar trompeta, como hacen los hipócritas, como hacen los impíos en las sinagogas y en las calles, para ser enaltecidos, para ser alabados. Entonces, cuando tú vayas a dar limosna, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto. ¿Y qué va a pasar? Que tu Padre, que aún ve lo secreto, ¿qué haga? ¿Qué va a hacer Él? Gloria a Dios. Tengo muchas citas más. Cuarta demanda, última. Y aquí la demanda es que se hicieron o se creían dueños de la justicia. Ahí están las 4 demandas. Las leo rapidito. Primera, para que no se nos olvide, administraban mal la riqueza. Segunda demanda, las riquezas mal habidas que habían conseguido. Tercera demanda, habían vivido para ellos mismos y no para la gloria de Dios, y tampoco bendecían al resto. Y la cuarta demanda que Santiago está expresando es, se hicieron o se creían los dueños de la justicia. Olvidaron a Dios, olvidaron la gloria de Dios. Y una de las cosas que más es demandada en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento era la injusticia sobre los pobres. Por eso se le advertía a los jueces, hey, cuando vayas a hacer justicia, no te cargues hacia el pobre porque es pobre. Todo lo contrario, en el mensaje del Nuevo Testamento, Colosenses 3:23, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Yo no hago las cosas para que me vean, ni trato de hacer esto porque yo me creo el jefe de la justicia. Mas el que hace injusticia, dice Colosenses, Pablo, el que hace injusticia, ¿qué va a recibir? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona para con Dios. ¿Cómo concluyo? Hermano, hay que ser generoso. El llamado de Dios es que seamos generosos. El llamado de Dios, Proverbios 11, 25 al 28, habla de que el generoso prospera. El generoso prospera, ¿por qué? Porque su dependencia es Dios. Dios los va a ayudar. En 2 Corintios 8, 18 dice, todo lo que ustedes den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, si lo dan correctamente. 2 Corintios 9, 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Ahora sí, ya mi esposa me está haciendo señas. Mateo 10, 8, lo que ustedes recibieron de gratis, ¿qué deben hacer? Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él, y eso es una gran ventaja por la cual ser generoso y no abrazar las cosas de este mundo, porque ahorita nos vamos y nos vamos en cuerito. El día que nos vayamos, Mariana, ¿dónde está Mariana? Ni el bastón se lleva Mariana, eso se queda también. Ay, es que no veo, los lentes se quedan, todo se queda. Lo que nosotros apasionadamente estamos guardando, eso se queda. Bueno, yo le estuve hablando esta semana de la doña que dejó 85 millones de dólares, de pesos. Y por ahí andan los hijos matándose y al final quien va a quedar con la mayor parte es el abogado. Alguien que ella no parió y que ella no sabe quién es. Trabajó para ese tigre. Trabajó para ese individuo.
Por último, todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a trabajar, hagámoslo de buena gana como para el Señor, que es lo que Colosenses nos advierte. Porque sinceramente, hermano, nada traímos a este mundo. Y al final, nada nos llevaremos. Póngase de pie.